es un temazo y la historia de Emilio llega porque es jueves. ¿Cómo se llama? ¿La coma que qué? La coma, esta coma, ¿te acuerdas que estábamos hablando de titivirus? Del Sí, demonio, de del los demonio. errores, que va Sí. y te susurra al oído y hace que te equivoques. Y entonces, bueno, como mucha gente me escribió, dijo, qué buena onda saber eso, porque ahora cuando cualquier pretexto que yo me equivoque, puedo echarle la culpa a él. Pues sí, efectivamente, es parte de lo que sucedía y que, bueno, Titivilus hacía pecar a las personas. Entonces, quedamos pendientes por ahí de hablar de la coma criminal. Una coma criminal que es la que se utiliza de manera indebida, que así se llama dentro de la ortografía, la coma criminal, porque cambia y modifica todo, puede modificar un párrafo, un texto, una oración y que de alguna manera lo entendemos de manera diferente. O sea, no es lo mismo decir, vamos a comer niños. Vamos a comer niños, ¿verdad? Entonces la No, coma no, hace la no, sí diferencia, ¿verdad? queda claro. Entonces creo que es como este ejemplo que podemos poner y que le pasó nada más y nada menos que a Roger Casement, que nació en 1864 en Dublín. Y esta es una historia real de lo que pasó. Este hombre, que además fue un hombre muy reconocido, comenzó a trabajar para el Ministerio de Exteriores británico, en donde lo trasladan a África y empieza a desempeñar diversos cargos en la administración colonial, y que además era cónsul británico entre 1895 y 1900, y que estuvo en la colonia portuguesa de Mozambique, luego en Angola, en el Congo belga, y que regresa a Inglaterra con un escrito y con esta encomienda de presentar un informe al Ministerio de Asuntos Exteriores británico en el que le va relatando la forma en que se vivía en el Congo belga y la situación tan difícil y tan precaria con la que vivían las personas en esta población nativa, en donde, bueno, había que destacar, era propiedad particular del rey Leopoldo II de Bélgica. El informe es tan contundente que el rey Leopoldo tiene que renunciar a esta propiedad y prácticamente dejarla que se desarrolle por las condiciones, insisto, en esta soberanía sobre el Congo, que eran precarias, no les daban ayuda humanitaria de ningún tipo y se estaban muriendo de hambre. Entonces, después de pues de este escrito se hacen algún tipo de reformas democráticas mucho más humanas en la colonia, que ya pasa a pertenecer al propio Estado. En 1906, Roger es enviado a Brasil, en donde también los indígenas de la región del río Putumayo también viven una situación muy similar y también hace un escrito diciendo cuál es la situación tan trágica en esta zona, que estas denuncias hacen que precisamente la colonia inglesa encargada de la explotación de esta región brasileña no tenga más remedio que disolverse y dejar este estado o esta zona al gobierno de Brasil. Entonces, bueno, pues también se retiran y todo esto le vale para que precisamente lo nombren caballero en 1911. Por eso es el Sir Roger Casement. Todo iba bien hasta que se retira del servicio diplomático, y con este rollo que trae pues de justicia social y emprendimiento en el tono de apoyar a los demás necesitados, se involucra con el movimiento católico independentista irlandés. Luego se hace miembro voluntario de los nacionales de Irlanda, que son los que buscan la independencia de Irlanda, que muchos años después se convierte en el IRA, en el ejército irlandés, en el ejército activista irlandés, pues este movimiento que logra la independencia de Irlanda, pero que posteriormente pues hace muchos atentados y que hace un movimiento muy, muy dramático. Pero la idea es que precisamente con esta visión empieza a trabajar y empieza a relacionarse incluso con los prisioneros de guerra irlandeses integrados en el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial, la Brigada Irlandesa, justo para poder llevar a cabo esta independencia de Irlanda del Reino Británico. Roger viaja de Irlanda a Alemania, se aloja allá, está viviendo allá, pero un día tiene que regresar a Alemania porque va a supervisar lo de un cargamento de armas en un barco, y es cuando lo agarran. Lo toman preso,
Y entonces lo llevan a juicio. En 1916, un tribunal de Londres lo lleva a sentarse al banquillo de los acusados, acusado de traición, sabotaje y espionaje contra la corona británica, y ahí es donde escribe: voy a ser ahorcado por una coma. ¿Por qué? Les explico. La ley de traición de 1351 se aplicaba en el Reino Unido. ¿Cuál es el problema? Que la ley de traición de 1351 estaba escrita en francés, estaba redactada en francés. Ajá. Entonces hacen una transcripción al inglés británico. Entonces cuando está él en el juicio, el abogado de Sir Roger explica que los actos realizados fuera del país no podían constituir una traición dentro del propio país. Y el argumento basándose en esta interpretación de la redacción, que insisto, de este estatuto. Es tanto el asunto de lo que se está discutiendo que finalmente los jueces, parte de los jueces, tienen que irse al texto original. Y entonces, porque tenían que determinar, la cuestión era que si los actos de traición perpetrados en otro país podrían ser juzgados como si hubieran sido realizados en Reino Unido. Él estaba en Alemania y estaba orquestando todo un movimiento desde Alemania. Entonces, cuando va a Irlanda, lo agarran y entonces lo llevan ante la corona británica. Entonces, lo que decían, espérame, yo estoy trabajando en Alemania, no me pueden juzgar en Reino Unido y no me pueden matar en Reino Unido. Entonces, se van al estatuto original y aquí ahí les va. El texto en inglés decía: si un hombre impone la guerra contra nuestro señor rey y en su reino, coma, o se adhiere a los enemigos del rey en su reino, coma, dándoles ayuda y consuelo en el reino, coma, o en cualquier otro lugar. El problema es que esa coma del tercer reino, en donde dice dándoles ayuda y consuelo en el reino, coma, no tenía que existir. Se dice que era un error del papel, no sabían si era un corchete, una mancha de mole o una mancha de lo que sea, pero esa coma no tendría que existir. Y era el argumento que decía el abogado de Roger Castleman, esa coma no tendría que existir. Para mala fortuna de Castleman, los jueces deciden que era una coma y aunque y apela a su sentencia de muerte, le dicen no. El texto dice: dándoles ayuda y consuelo en el reino, coma, o en cualquier otro lugar. Y ese en cualquier otro lugar lo interpretan como, no importa que no sea aquí. Tú estabas allá, en Alemania, y también se aplica con este asunto de la ley de traición. Y entonces se lo llevan a la horca y lo matan. ¿Una coma te mata? Una coma lo mató. Una coma que supuestamente no existía, una coma que en el texto original que en el texto original sí estaba. Qué barbaridad. Pero en el texto británico, en el texto en inglés no estaba. Entonces lo que decían es que el error es que esa era una manchita, pero la manchita pues se manchó y bolas que se lo queman. Y entonces lo mataron. Y no solamente eso, el desprestigio. Manera de dar la nota. El desprestigio. Y bolas que se lo mataron. El desprestigio que tuvo fue brutal. Al grado de que lo trataron de homosexual, traidor, etcétera, mientras que los irlandeses lo vieron como un héroe. Y antes de que se me acabe el tiempo, porque creo que me queda muy poquito, rapidísimo, hay otra historia que sucede la noche del 3 de octubre de 1965, en donde Fidel Castro hace un anuncio y lee un documento que le deja el Che Guevara, que se convirtió prácticamente en el mantra de izquierdas y en un movimiento revolucionario, y dice: hasta la victoria siempre, coma, patria o muerte. Eso es lo que decía el Che Guevara. Hasta la victoria siempre, coma. Ajá, patria o muerte. Ajá. Y luego, ¡híjole! Y Fidel Castro la lee. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Fíjense cómo importa leer. Porque como hablas, se entiende. Es muy distinto decir hasta la victoria siempre, patria o muerte, o hasta la victoria siempre, patria o muerte. Esa era la del Che Guevara. El Che Guevara decía hasta la victoria, siempre, patria o muerte. O sea, siempre hay que poner a la patria y a la muerte. Y el Fidel Castro la pone como hasta la victoria siempre. O sea, no puede haber error, no puede haber equivocación.
así nos tengamos que morir, siempre vamos a ganar. Y se convierte en un error por una coma. ¿Qué onda con tu historia, Emilio? No sabía que una coma había matado a alguien. Roy, Wow.